Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Un momentito más. Profesor, ¿puedo aprovechar para hacerle una pregunta? Sí, adelante, Carmen. Yo tengo duda, o sea, me faltan las actividades donde vamos a detallar lo que estamos haciendo. Porque en la primera no entiendo ahí qué conceptos son los que entran para hacer la primera parte. O sea, porque leo la lectura que usted nos mandó y no veo dónde está ahí la parte donde, o sea, no sé cómo explicarme, no veo dónde está como los temas que luego vamos a poner en cuanto a nuestro trabajo. ¿Sí me explico? No sé. Estamos hablando de qué actividad. Perdón, es la unidad 1. La actividad de cierre, la de cierre. Claro, pues miren, ahí hay un montón de conceptos, ¿no? O sea, como ustedes pudieron ver, la lectura es muy grande, pero varias compañeras lo que hicieron fue rescatar pocos conceptos, ¿no? Los conceptos que más consideraban, ¿cómo se dice? Relevantes, y sobre esos hacían el análisis o sobre esos planteaban las problemáticas, ¿no? Entonces, la idea del conflicto, por ejemplo, a propósito de, Clara, es un trabajo que ahorita me recuerdo. Ella lo que hacía era retomar, no sé si se recuerdan la matriz que también está en la presentación de la unidad 1, que es una matriz así chiquita donde, bueno, no es tan chiquita, pero es como de 4x4, donde ahí los autores, Eduardo Almeida y María Eugenia, rescatan, por ejemplo, la cuestión de la identidad, ¿no? Y hacen como un cruce entre lo que es, pues, la identidad con las relaciones de poder, ¿no? Y más o menos cómo se entiende eso en la comunidad. Entonces, este ejemplo, digamos, porque Gracia lo que hace es, retoma esa matriz, Gracia, es Clara, lo que hace es retomar esa matriz, y en esa matriz lo que hace es ir describiendo estas cuestiones que ella va viendo en la comunidad con la que ella trabaja, que es una escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues la idea es, recuerden, no es un ensayo como con un formato académico, ¿no? La idea es como recuperar así de forma como muy estructurada en lo que nosotras hacemos, en lo que cada quien hace, en este caso usted, Carmen, y retomar esos conceptos, cómo le pueden servir para analizar ese conflicto, ¿no? Para entenderlo. Por ejemplo, los conflictos étnicos, pues es muy importante rescatar la cuestión de la identidad, ¿no? A lo mejor en un conflicto vecinal, ¿no? La cuestión de la identidad no tiene tanto peso porque es una localidad urbana o lo que sea. A lo mejor sí, porque es muy diversa. Hay gente que tiene conflictos porque uno escucha la música muy alta y no le gusta el tipo de música, ¿no? Que escucha banda, que escucha reggaetón, que escucha cumbia, que escucha salsa, que escucha rock, ¿no? Y eso crea conflictos. Entonces, la idea es, pues, reconocer los conceptos más que consideremos más útiles, ¿no? No sé si logré responder la pregunta, Carmen. Sí, maestro, sí. Y sobre todo voy a tomar como base esa matriz que mencionaba usted. Sí, es una matriz que puede apoyar. Digamos, a mí de repente me conflictúa mucho por los cruces que se hacen, pero, por ejemplo, pues Clara la retomó, ¿no? Y la retomó así de forma muy interesante. Pero hay varios trabajos que, digamos, están
planteándolo de formas diversas, ¿no? Entonces retoman algunos 3 conceptos, ¿no? 4 conceptos y ahí se lo realizan, ¿no? Profesor, nada más para reportarle, yo no puedo marcar la asistencia porque me aparece un signo de interrogación como que no me lo ha activado y me botó de la plataforma. De acuerdo, gracias. Ahorita lo voy a apuntar para tenerlo ahí presente. Me falta también pasar la asistencia de la sesión anterior. Si hay alguien que tenga algún problema, pues me avisa para esto de la asistencia. Yo también, maestro. Buenas noches, soy Cassandra Rebeca Correa Verdugo y sí he estado en las otras sesiones y tampoco he podido registrar asistencia, me aparece un signo de interrogación. Sí, les quería pedir, yo creo que lo haré al terminar la clase. La semana pasada no lo hice por aquello que les comentaba, estas dificultades que he tenido, pero si alguien no lleva todas sus asistencias y las ha puesto, díganme, porque yo he visto que quienes han podido grabar sus asistencias, pues sí las llevan bien, ¿no? Solo faltan yo sí he podido, maestro. Yo tengo mis 2 asistencias ya calificadas. En esta es en la que no puedo. En la tercera. Excelente, gracias. No se preocupe. Uh-huh. Entonces, la actividad es la misma a la que Carmen se está refiriendo. Yo le pregunto, la mía no ha tenido oportunidad de checarla. A ver, permítame un segundito. ¿Cuál estoy? La de usted está... A ver, estoy ¿qué será? A 1 de subirle calificación, a 2 de subirle calificación. Muy bien, muchas gracias. No la he revisado, pero ¿qué les iba a decir? Yo creo que en un par de horas después de la clase el día de hoy ya tendrán revisada toda la unidad 1. Entonces, y yo espero que mañana ya tengan revisada la unidad 2, ¿no? Ahora que está aquí y ya entraron la mayoría de las compañeras y la maestra Clarisa. Bienvenida, maestra. Entonces, también quería comentarles sobre... Clara también ya llegó. Bienvenida, Clara. Quería comentarles sobre las entregas, ¿no? Habíamos contemplado para el día 5, para el día 6, las entregas de los trabajos, ¿no? Y bueno, en este sentido, para que tengan tiempo de hacer las correcciones, yo les quiero proponer el día de hoy que ampliemos el plazo de entregas para el día 9, ¿no? De los trabajos finales. Y además, bueno, ahí Lucinda siempre va por delante de nosotros en el trabajo rapidísimo. Entonces, bueno, ella me comentaba que ya avanza en sus trabajos justo por la dificultad del fin de semana, ¿no? Sí, profesor, lo que pasa, perdón, es que para mí los viernes y sábados son saturados en mi trabajo. O sea, yo estoy desde las 7 de la mañana hasta casi las 7 de la noche el viernes y sábado. Y a veces los lunes también. Entonces, por eso aprovecho yo miércoles y jueves para avanzar, ¿no? Lo más que pueda. Y ya checo por si hay que hacer una retroalimentación. Bueno, pues ya es más fácil para mí resolverlo que ponerme a hacer todo desde el principio. Sí, claro, Lucinda. Y además le comento que no pude tampoco registrar mi asistencia pasada. Y bueno, yo ahorita ni me muevo porque le tengo miedo a la tecnología. Ya saliendo intentaré la asistencia de esta clase, por favor, profesor. Sí, no se preocupe, yo las voy a registrar, pero... Muchas gracias. Entonces, lo que les iba a proponer es justo porque lo que le comentaba Lucinda, ¿no? Ella ya se adelantó es la única persona que, bueno, hasta hace un par de horas que había visto que ha entregado la actividad de apertura de la unidad 3. Y entonces, la propuesta también era como para, digamos, reducir un poco la carga de trabajo, quitarla de la evaluación, ¿no? Es decir,
que solo cuente la actividad de cierre de la unidad 3, ¿no? Bueno, ahí les digo, Lucinda ya se nos adelantó, entonces ya tiene un avance importante en su trabajo, pero ¿qué les parece? O sea, son estas dos propuestas. Perfecto. Las entregas para el día 9. Muy bien. Muy bien, perfecto. Y eliminar la actividad de apertura de la unidad 3. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Solo la de apertura. Muchas gracias. Perdón, ahí... Solo se elimina la de apertura. La de apertura porque la de cierre de la unidad 3 es el trabajo final. Y la de... La de desarrollo sí la hacemos también. No, la de desarrollo no hay. Solo Ok. es una actividad. Solo es una actividad entonces para la unidad 3. Que digamos es pues lo que ya venían trabajando, ¿no? Y Profe, yo sí- algo que... Perdón, Carla. Perdón, interrumpí. Yo tengo una duda nada más. Si se aplaza hasta el 9, ya voy a, como todavía también me faltan todas de revisar. Si tengo alguna retroalimentación, que no creo, no es cierto. Pero para el 9 voy a tener chance, ¿verdad? De corregirla. Sí, hasta el 9 tienen para hacer sus correcciones y todo esto por aquello que del retraso, ¿no? Entonces, y para sus entregas finales, ¿no? Entonces me voy a apurar con esto de las revisiones para que ustedes tengan tiempo de hacer correcciones en caso de que así lo decidan, ¿no? Lo otro es, bueno, finalmente se elimina la actividad 3, pero es importante que tengan en cuenta que sí se deben de retomar las herramientas, ¿no? Es decir, lo que viene en la actividad 3 sí se debe de retomar para el trabajo final, ¿no? Es decir, solo se va a eliminar como la evaluación formal, el número que tiene peso, ¿no? Lo que Y pasa es que es en la orden, o sea, en lo que usted da de la orden de la actividad de cierre, ahí viene que tienen que mencionarse las herramientas. Exacto. Y bueno, no es algo ajeno, es algo que ya hemos visto. Entonces, bueno, estando todas de acuerdo, porque nada más aquí somos Jesús, Fernando y yo, pues vamos a continuar con la sesión programada. Bueno, vamos a hacer una actividad recuperando lo que han hecho de la wiki. Vamos a formar grupos y vamos a esperar que estos grupos estén más o menos equilibrados. Ahorita vamos a ver cómo está esto del equilibrio. Pues la idea va a ser revisar de una o de otra forma esta cuestión de las formas de solución de conflictos en la actividad que realizaron de la wiki, pero en equipo, ¿no? Porque, digamos, la wiki también fue en equipo, pero el texto no logra recuperar del todo las impresiones que tenemos de los materiales que vimos. Eran todos videos, ¿no? Y eran todos, algunos videos eran muy cortitos, de 1 minuto, ¿no? Otros videos eran más largos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esta recuperación a mitad de la sesión. Y ahora les voy a compartir un material que está preparado para esta parte de la sesión, que bueno, es este título de acá, ¿cómo se dice? La unidad 3, ¿no? Que se llama los procesos de abordaje y vías de solución de conflictos. Para comenzar, quisiera preguntarles qué entendemos por vías de solución de conflictos. Así de forma muy sucinta, breve. Pues son los métodos, los métodos, profe, que tenemos a nuestro alcance para solucionar los conflictos. Yo podría decir que son las herramientas con las que contamos para solucionar los conflictos. Esmeralda, y luego Carla. Perdón, son las herramientas, son
con las que se cuentan para poder solucionarlas, con las que contamos para darle solución. Después de Carla, sigue Carla y después Marta. Son los conjuntos de técnicas y habilidades que se ponen en práctica y habilidades para buscar la mejor solución. Muy bien, adelante Marta, gracias Carla. Gracias, profesor. Pues yo también digo que son métodos que tenemos para buscar la reconciliación y como ejemplos, pues quiero decir la comunicación activa, la escucha, la empatía, por decir unos ejemplos. Yo, profesor, yo estoy de acuerdo con Esmeralda. Son las herramientas, por ejemplo, podría ser la entrevista, cuestionarios, todo lo que utiliza uno para conocer, ¿no? La problemática a fondo, de conocer la situación. Esto nos ayuda, ¿no? A identificar los problemas que tienen, por qué se dan los conflictos, creo yo. Identificar problemas. Gracias, Lucinda. Y gracias, No, Adelante. claro. Ajá. Yo pienso que son los caminos que se tienen que tomar para llegar a solucionar el conflicto y a grandes, o sea, uno de ellos sería, por ejemplo, la mediación, ¿sí? Otro camino sería la negociación propia, ¿sí? Del conflicto, aunque puede haber alguno que sea el huir del mismo conflicto, o sea, son caminos, formas con las que se aborda la resolución. De acuerdo, gracias. Vamos, muy bien. Entonces, miren, un poco aquí en esta sesión vamos a discutir esta parte de la mediación y la negociación, que digamos es relativamente más simple, pero pues vamos a trabajar un poco esta cuestión de cuáles son las otras perspectivas, ¿no? Que son un poco las que ustedes revisaron en la unidad anterior, porque pienso que más que, digamos, más que herramientas de forma concreta, las perspectivas pueden dar una mayor o abarcar de forma mayor, de forma más general el fenómeno del conflicto, ¿no? Entonces, pues creo que hay muchos elementos que se van a rescatar y quizá no van a estar presentes o no están presentes en lo que hemos visto, ¿no? A propósito de que está aquí la maestra Clarisa, ¿no? Y la cuestión del género que también rescataba Lucina en la sesión anterior y que no pudimos dar mucho o abordar de forma más concreta, pero la cuestión del género pues es una cuestión muy relevante, ¿no? El género como tal, la perspectiva de género, pues decían por ahí haciendo esta analogía, ¿no? Son unas gafas que uno se pone para poder ver los fenómenos de una forma diferente, ¿no? Y tener más detalles de esto. Entonces, pues bueno, aquí tenemos algunos de los contenidos de la sesión. Espero que nos dé tiempo de alcanzar a verlos todos, ¿no? Aquí hay una recapitulación que no la voy a abordar, se va a quedar ahí, pero vamos a verla de forma más participativa, ¿no? Y bueno, la pregunta de qué herramientas tenemos para resolver conflictos, pues, ahora no la voy a dejar que la respondan, porque me interesa más avanzar para que podamos después ver o abordar la dinámica y la actividad que tenemos de forma en grupos pequeños, ¿no? Pero voy a avanzar sobre las herramientas. Estas herramientas
no sé si recuerdan o tuvimos posibilidad de verlo en la materia de diagnóstico comunitario, y las herramientas, digamos, son útiles en los procesos de solución de conflictos. También hay procesos que son útiles, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como bien mencionaban en sus participaciones, ¿no? Los procesos que son útiles son, por ejemplo, el proceso de mediación, el proceso de negociación, ¿no? O algunos otros que están en formas distintas en estas perspectivas de abordar el conflicto, ¿no? Pero las herramientas concretas se pueden desagregar de estos procesos, ¿no? Es decir, forman parte del proceso, se piensan o se construyen con el proceso mismo de abordaje y solución de conflictos. Y yo quería compartirles esto, que otra vez el marxismo como aporta en cuestión de historizar, ¿no? Dar un contexto histórico al conflicto, ¿no? Porque el conflicto, digamos, no es que surja de la nada, como veíamos y discutíamos ampliamente en la sesión anterior. El conflicto o los conflictos, pues, tienen esta cuestión de que, pues, tienen causas que son muy diversas, no en este término de causalidad de esto causa un efecto, ¿no? Sino que una causa puede dar varios efectos y también, pues, tener diferentes raíces, ¿no? Estas herramientas que les pongo acá, ¿no? Por ejemplo, la observación y el diálogo, es muy básica, ¿no? Pero es muy, muy relevante. Tenemos que aprender a observar, tenemos que aprender a escuchar, ¿no? La escucha y la observación no están dadas como una tabula rasa, ¿no? Requieren práctica. Este mapeo de actores, pues, es muy interesante y muy necesario, ¿no? Recuerden que en este texto que veíamos en diagnóstico comunitario está un texto de Geifus que se llama 80 herramientas para el diagnóstico, me parece. Entonces aquí vienen al final en las referencias de esta presentación. El mapeo de actores, donde vamos a ver un poco cuáles son pues aquellos actores o sujetos que están ahí alrededor del conflicto, ¿no? Un poco recuerden este esquema que veíamos de este modelo de conflicto de Lederach, ¿no? En el que, pues, una parte es dar cuenta de los actores. Bueno, entonces esa parte hay que desagregarla y hacer una expresión como de este tipo, ¿no? Haciendo un mapeo de los actores, ¿no? Otra herramienta que me parece muy importante y se utiliza mucho, por ejemplo, en la elaboración de proyectos, es el árbol de problemas, ¿no? Y a este árbol de problemas, recuerden, si vieron en proyectos, que también está ¿cómo se llama? El árbol de problemas, el árbol de efectos, ¿no? Que son como un espejo. Entonces, el de objetivos también. Claro, es el árbol de objetivos, ¿no? Que deviene de este árbol de problemas, ¿no? Son como espejos, ¿no? Y son metodologías muy importantes, a lo mejor un poco sistemáticas, pero a veces ayuda a la sistematicidad y la sistematización que se puede dar con la sistematicidad que tiene esta herramienta y la sistematización que se puede dar para dar cuenta de un problema, ¿no? Otra vez lo que nos decían, no me acuerdo quién era, me parece que era Jesús, la vez pasada, hacer la distinción entre un problema y el conflicto. Los conflictos pueden formar o pueden devenir de los problemas o con regularidad, así es, ¿no? Y esta matriz de priorización de problemas, ¿no? Creo que es una muy interesante. Entonces, pues también es un poco cuadradita, pero pues ayuda a sistematizar, ¿no? De pronto esto que obtenemos con la participación de la comunidad y que nos permite avanzar en la solución del conflicto al escucharlos, cuando necesitamos hacer algún reporte o presentarlo de alguna forma, pues estas matrices pueden servir, ¿no? O nos pueden ayudar a organizar las ideas, ¿no? Son herramientas interesantes
solucionar los conflictos, ¿no? Ay, aquí no sé por qué repetí la matriz de priorización de problemas. La matriz de evaluación de soluciones, por ejemplo, también puede ser una matriz interesante, ¿no? En el sentido de que pues, nos puede ayudar a ordenar. A mí no me gusta mucho esta cuestión cuantitativa, ¿no? De enumerar todo y hacerlo demasiado esquemático, pero sí me parece que pueden servir para, ¿cómo se dice? Para, pues, poder tener una idea otra vez, ¿no? Para presentarlo a la comunidad, para hacer varias cosas. Para ordenar las ideas, creo que también. Claro, aquí mencionaba Marta sobre las presentaciones, claro que se las comparto. Ya están, de hecho, arriba en la plataforma, ¿no? Cada que termina la sesión se las subo. Y bueno, sí, Perdón, adelante. profe, es que yo las busqué cuando nos dijo. A lo mejor Ajá. las busqué en otra parte. Están en las herramientas. ¿Qué nos pasa? Miren, a ver, rápidamente, sí, me parece que también era una duda de Gracia, ¿no? Sí, es que nunca las encuentro, no sé dónde las sube. A ver, miren, las subo aquí tengo abierta la plataforma. Están cuando pongo, o cuando ustedes ponen la cuestión de general, entonces aquí están, digamos, la síntesis de las unidades, y abajo donde están desagregadas las unidades, aquí está, por ejemplo, dice presentación unidad 1, y más abajo está presentación unidad 2, dicen diapositivas. Entonces ahí están. Gracias, sí, gracias, profe, gracias. De acuerdo, entonces, a ver, déjenme ver dónde quedó este negocio. No es este. Es el problema de tener mucha ventana abierta. No se los recomiendo. Bueno, entonces, miren, acá hay otra. Esta de las capas de la cebolla a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y no está agregada, ¿no? Pero aquí en las capas de la cebolla, ustedes agregan estos elementos, ¿no? Que son elementos del conflicto y que, por ejemplo, no aparecen en el esquema de Lederach de forma explícita, ¿no? Pero sí, si lo pensamos entre líneas, pues ahí viene la cuestión del problema, ¿no? Las posiciones, ¿no? Que tienen aquí los actores, ¿no? O las partes, las necesidades que se expresan, ¿no? Y los intereses, ¿no? Que de una u otra forma, como mencionábamos, a veces estos tres, mencionábamos en las sesiones pasadas, pues no se ven, ¿no? Y entonces eso hace parecer que hay culpables o no culpables, o personas que se victimizan o que son victimarios, y es muy importante discernirlas y dar cuenta de ellas, ¿no? También pues están las líneas del tiempo, ¿no? Aquí les puse un ejemplo del conflicto armado en Colombia. Pues es un conflicto muy complejo como muchos, ¿no? Pero pues es un ejemplo que encontré ahí en el internet que me pareció muy interesante, ¿no? El análisis ABC de conflictos organizacionales internos, ¿no? Estos análisis de poder, otra vez, ¿quién tiene poder? No sé, por ejemplo, ahora que estábamos revisando, pues, en las comunidades, los conflictos escolares, ¿no? Estos de violencia, ¿no? O estos conflictos por el agua, ¿quién tiene el poder, no? De modo que, ¿quién toma las decisiones y quién entonces beneficia o perjudica con una decisión a las personas que están ahí, ¿no? Entonces esto es muy importante y muy necesario de analizar, ¿no? Bien, creo que aquí voy a cambiar un poco de, ¿cómo se dice? En la temática.
sería, bueno, en primer lugar tenemos estas herramientas que son herramientas que pues están, o las pienso yo también, las vimos en el diagnóstico, ¿no? Pero pues hay otras herramientas como ustedes han visto, o más bien hay otras herramientas que pueden ser los procesos, ¿no? Que ustedes han mencionado en sus wikis. Aquí vamos a ver solo dos, la mediación, ¿no? La mediación pues es concretamente, bueno, ahí el texto que hay, ¿no? Y que está sugerido y que es muy interesante, es pues es un texto de la Defensoría de Vecinas de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de la ciudad de Montevideo, de Uruguay. Es un cuadernillo que está por ahí. Lo van a encontrar igual en las referencias. Y bueno, ahí me pareció muy interesante esta definición porque dice, la mediación es un espacio de encuentro. Es decir, no la define como propiamente una herramienta, como yo les decía, ¿no? Sino como un espacio. Y un espacio, recuerden, bueno, ahí otra vez el marxista Henry Lefebvre dice que el espacio social se construye, ¿no? Y aquí pues coincide un poco, ¿no? El espacio de encuentro tiene que ver con esta acción de construir soluciones, ¿no? No es un espacio en el que las soluciones surjan así como de la nada, o ya tenemos nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro deck de cartas de soluciones, ¿no? Nuestra baraja de cartas de soluciones, ¿no? Oiga, profesor, perdón, sí, esto de mediación, ay, se me hace tan bonito el concepto, pero qué difícil, ¿eh? Porque la realidad es otra realmente. Ahí entran muchos factores como el nivel educativo, el nivel académico, la estructura interna de cada persona a la hora de interactuar, ¿no? O sea, está padrísimo eso, o sea, lo que es, fíjese, es un espacio de encuentro para construir soluciones. Es precioso, hasta poético se oye. Pero, ¿qué pasa? Ahí vamos, y la gente empieza a discutir, a alegar y atacan al mediador o al líder, como le quieran llamar, y todo esto se desvirtúa o se distorsiona, ¿no? La idea. O sea, no, yo creo que, bueno, ahorita lo estoy leyendo, es muy interesante, pero pues sí es difícil. Inclusive en un problema familiar, para ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? Nos atacamos los hermanos, los hijos, no sé, ¿no? El marido, la esposa, etcétera, ¿no? Yo para mí lo veo como hasta muy profundo, ¿no? Es muy profundo, se me hace como un acto muy humano, lo veo yo desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso también yo creo que se hace complejo, ¿no? Y se hace más compleja se hace más complejo el llevarlo a cabo, pues. Sí, Lucina, efectivamente. A lo mejor parecía un poco romántico cuando empezamos a leerlo, pero ahora que vayamos a ver sus características van a ver que es algo, bueno, yo la verdad les confieso, esta es la segunda vez que doy esta materia y la verdad en la primera pues no sabía nada de lo que era la mediación, ¿no? Y ahora no lo sé en términos prácticos o de alguna forma en términos prácticos en muchas comunidades, pero quizá en algunas en las que tengo ahí como contacto, pues he intentado pensar como en algunos conflictos que he tenido, que hemos tenido en esas comunidades, y sí funciona, porque al final, fíjense que lo que sale del romanticismo es que participa quien quiere participar, ¿no? Justo en esta cuestión de porque yo concuerdo mucho con esto que usted comenta, ¿no? Y lo que se comentaba en cuestiones anteriores, ¿no? En las sesiones anteriores. La dificultad es, y es algo que no se contempla casi nunca, la comunidad, hay personas que no, aunque forman parte de la comunidad, no participan, están creando conflictos constantemente, no solo no participan, sino como que procuran que la comunidad
hasta se destruya, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. hay personas que, por el contrario, no solo no van a participar, sino que van a poner el pie y van a estar todo el tiempo perjudicando cualquier proceso que se intente hacer. Y esto es lo bonito del conflicto y de la mediación, ¿no? La mediación permite una gestión del conflicto con estas herramientas de escucha, encuentro, diálogo y participación, pero tiene ciertas características, ¿no? Y entonces esto es lo que vamos a ver. La primera tiene que ver con esto que mencionaba a continuación, ¿no? Es voluntaria, ¿no? Las personas que van a participar es porque tienen interés en participar, ¿no? Aquellas personas que intentan poner el pie, regularmente pues va a haber una forma digamos, de decirles que pues si no gustan participar, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Es una invitación abierta y se invita a salir a quien no quiera participar, ¿no? La idea es que esta mediación, en esta mediación sean las mismas personas las que vayan buscando y encontrando la solución a sus problemas, ¿no? No puede haber mediadores que sean terceros, o sea, de fuera de la comunidad, con regularidad, así es, pero la mediación se pretende que sea un proceso de aprendizaje en el que las mismas personas de la comunidad pues aprendan a mediar. Y lo pienso esto, como decía, por ejemplo, en la idea de cuando hay una o dos personas que tienen un conflicto de interés, ¿no? Una persona muy cercana a ellas, pues no podría mediar, sino que tendría que haber otra persona dentro de la comunidad que vaya y medie por ahí, ¿no? Bueno, es informal, ¿no? Es flexible y es personalizada. Yo creo que esto de informal pues puede también hacerse formal en la medida en que la comunidad pues lo tome en serio, como ustedes ya vieron en esta parte y que lo vamos a discutir ahorita, ¿no? Es decir, los lugares, los tiempos, los plazos y las participaciones tienen estas características o tienen estos aspectos de informal, flexible y personalizada, ¿no? Es confidencial en el sentido de que la confidencialidad se refiere a no divulgar pues lo que se habla adentro, ¿no? Como que lo que se habla aquí, se discute aquí, se acuerda aquí se queda, ¿no? Porque otra vez quien no quiere participar, pues se puede beneficiar o no de aquello que se hable acá, ¿no? Tiene que haber un manejo interdisciplinario y yo creo que con esto de las disciplinas pues podemos quedar en una cuestión muy limitada, ¿no? En el sentido de que no solo son disciplinas científicas, ¿no? Sino que también las formaciones de las personas, los oficios, sus conocimientos, sus saberes, sus procedimientos, ¿no? En cómo solucionan conflictos son muy válidos para aportar, ¿no? Una persona, por ejemplo, pienso en una persona que se dedica a la carpintería o una persona que se dedica a otro tipo de oficios, tienen otra perspectiva distinta a la que tiene un profesionista o una profesionista, ¿no? Y entonces en ese sentido pues se enriquece. Y finalmente, para dar la palabra a Gracia, que tiene la mano levantada, pues interviene otra vez una persona o una tercera parte que es relativamente imparcial, ¿no? Y relativamente neutral. Y que actúa con ciertas bases, ¿no? La persona mediadora no toma decisiones, sino que facilita y orienta con sus conocimientos, ¿no? Con herramientas, es decir, pues podemos aprender cómo utilizar las herramientas, facilita la comunicación y el intercambio. Digamos, es como el papel de ser docente ahorita que estamos en clase, ¿no? O sea, yo no les estoy, digamos, la idea no es que yo les transmita estos conocimientos, a ver, aquí están los conocimientos, ahora póntelos tú en tu cabeza, ¿no? Sino como crear las condiciones para que ese conocimiento se construya. Adelante, Gracia. Maestro, es que en esto de, o sea, ahorita viendo la mediación como un espacio de personas en la que están, yo automáticamente pensé
en esa persona mediadora que habla como una característica, pero yo la veo como el negociador. ¿Sí? No sé si yo esté confundida, ¿sí? Porque esa persona en medio, en esa mediación, esa persona en medio, yo la veo como un negociador porque al final de cuentas no toma decisiones, no, pero facilita con sus conocimientos y empuja hacia el diálogo para lograr el intercambio, ¿sí? Que al final de cuentas se puede llegar a la solución del conflicto. No sé si yo esté equivocada en eso, ¿sí? Pero desde un principio, desde que empecé a leer los documentos, yo así lo he visto. Sí, gracias. Bien, es una pregunta interesante en el sentido de que, aquí se repite esta diapositiva, en el sentido de que negociar y mediar no es lo mismo pensando o considerando en un aspecto más o menos simple, ¿no? Relativamente simple, y es que si pensamos en la negociación es como esta forma en la que... No, yo no pensé en la negociación, yo pienso en la persona negociador, como persona, ¿sí? Ajá. Sí, claro, o sea, voy más o menos por ahí, ¿no? Al definir la negociación, decimos que es aquel proceso, digamos, en el que las partes salen perdiendo menos, ¿no? Y la mediación es aquel proceso en el que se construye una solución. Exacto. Entonces, la diferencia entre el mediador o la mediadora y la negociadora, mediadora y negociadora, sería ese también, ¿no? La mediadora estaría apelando o orientando la construcción de una solución y la negociadora estaría buscando que todas las partes pierdan lo menos posible, porque es un momento o una posición absolutamente álgida, por ejemplo, en la que no, digamos, no hay para dónde moverse y entonces lo que se busca es la menor pérdida, aunque regularmente es un juego de suma cero, ¿no? Alguien siempre pierde más, ¿no? Entonces, este negociador pues tiene que tener habilidades para, pues verbales, ¿no? Para de una u otra forma, pues disminuir la tensión y todas estas cosas, al igual que una mediadora, ¿no? Pero pienso que la mediadora quizá, eso, como que tendría este conjunto de herramientas para construir, ¿no? No solo para decir, no, pues tú te quedas con esto y tú con esto, ¿no? Que también es una tarea complicadísima el negociar, ¿no? Pero bueno, no sé si por ahí va la respuesta de este cuestionamiento, ¿no? Maestro, pero Sí, adelante. una molestia. Generalmente en una negociación no hay un negociador, o sea, no hay un intermediario, ¿verdad? O sea, en la negociación se entiende que son solamente las dos partes en conflicto, ¿o estoy equivocada? No, regularmente así es, pero también los negociadores, bueno, hay en diferentes aspectos o ámbitos, ¿no? En la cuestión, bueno, ahí las compañeras que se dediquen a la cuestión, las compañeras abogadas, no sé si hay por acá, no recuerdo, pero sí, por ejemplo, en estas cuestiones que tienen que ver con el derecho civil, ¿no? Pienso en los divorcios de pronto, ¿no? Pues ahí hay una negociación, ¿no? Y los negociadores son los abogados junto con el juez, ¿no? Como que hay varias partes que están involucradas. No sé si también, por ejemplo, en estas películas raras que, digamos, a lo mejor sí sucede, ¿no? Porque sí sucede en la vida real, pero son muy mucho, más bien se ven en las películas, esta cuestión de negociación de rehenes y todo esto, ¿no? Puede ser así un ejemplo muy bruto, ¿no? De lo que puede ser la negociación. Y el negociador regularmente es un policía, ¿no? El que está ahí, no, pues es que, a ver, ¿qué quieres que te demos? Para que suelta uno, suelta dos, o suéltalos a todos, ¿no?
Pero sí, por ejemplo, pienso en esta cuestión del derecho penal, del derecho civil, ¿no? Y hasta del mercantil, ¿no? En esta cuestión de las peleas que hay con empresas, ¿no? Entre particulares y Los empresas. problemas laborales, las demandas, todo laboral, eso. ¿no? Exacto. Pienso que esos son como procesos más de negociación, ¿no? O sea, la mediación puede escalar hasta un momento en el que se convierte solamente en negociación, ¿no? Adelante, Jesús. ¿De qué? Sí, pues un ejemplo muy claro podría ser la Junta de Conciliación, que en temas laborales funge como un negociador. Sí, sí, exactamente, Jesús. Muchas gracias. Sí, todos estos ámbitos legales, creo que otra vez de la forma de administrar la justicia en los estados modernos, pues digamos por ahí tienen esta parte, ¿no? Y un poco esta parte de la mediación, pues iría, pero se está formando parte de varias estructuras, ¿cómo se puede decir? Legales de diferentes países, ¿no? O sea, se está implementando. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está la Procuraduría Social, no sé si allá en los lugares donde ustedes viven hay. Aquí en la Ciudad de México está la Procuraduría Social. De pronto hay gente que dice que no tiene mucha utilidad. Es una procuraduría que se dedica a los conflictos, por ejemplo, en los edificios, ¿no? Yo aquí estoy en un departamento y entonces de repente esto que comentábamos de los conflictos internos, ¿no? Entre vecinos, que tira la basura no sé dónde, que escucha la música muy tarde, que no paga sus cuotas, no sé qué. Entonces va uno a la Procuraduría Social y ahí, más o menos la Procuraduría Social hace estos procesos de mediación. Hay mediadores y entonces van construyendo una solución, ¿no? Está interesante. Si tienen interés, busquen ahí la PROSOC de la Ciudad de México. Adelante, Eva. Bueno, es que ya en la ley están los métodos alternos de solución de conflictos, en lo que está pues la mediación, la conciliación, el arbitraje, la justicia restaurativa. Todos son métodos de solución de conflictos. La diferencia es, por ejemplo, pues sí puede haber una negociación entre dos personas o puede haber un negociador, pero el negociador sí opina, sí da, o sea, no es neutral, pues, como lo es el mediador. El mediador es neutral e imparcial, nada más facilita el diálogo. El conciliador, pues, también opina, o sea, trata de conciliar cuál es la mejor opción. Por ejemplo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues ahí dice, no, pues esta persona te da 5,000 pesos y ante la ley, pues sí, está bien, pues está bien que la agarres, o sea, como que opina. Y el arbitraje, pues el árbitro, como en un partido de fútbol, pues nada más señala las normas que se tiene que seguir o los castigos o lo que le corresponde, ¿no? Aquí en Chihuahua sí existe el Instituto de Justicia Alternativa, que es a través de la mediación todos aquellos conflictos que no son delitos, pero que son conflictos que se pueden ser mediados. Entre los que nos pueden ser mediados, pues es el abuso sexual o donde hay relaciones de poder, por ejemplo, en la violencia de género, esos no son conflictos que pueden ser mediados. Y la justicia restaurativa, pues ahí interviene el ofensor, la comunidad, y el ofensor, la víctima y la comunidad. O sea, hay como que más personas involucradas en donde a través de un círculo de paz o un círculo de diálogo, un círculo de problemas puede salir la solución. Pero sin embargo, todos estos métodos o sea, no les quita la posibilidad de que vaya una persona a la cárcel, pues, o sea, lleva de lado el proceso legal, porque como que esto es, bueno, en el caso de la justicia restaurativa es como más moral. O sea, una persona puede haber cometido un delito, pero se hace la justicia restaurativa como para todas aquellas necesidades que tiene la persona que no se pueden ser contestadas nada más que por el ofensor, pues ahí se da esa oportunidad de diálogo y el proceso legal sigue, ¿va? Igual en la mediación, pues, a lo mejor la persona cometió un delito, pero quiere llegar a la mediación, llegan a un acuerdo y ya pues es cuestión de si no es un proceso legal muy
muy fuerte, pues ahí pueden firmar el acuerdo en donde pues, la persona sí va a seguir firmando, pero también dentro del acuerdo que ellos llegaron, pues lo pueden tomar en acuerdo. O sea, esto, la verdad es que la mediación y todos estos métodos sí funcionan. Yo la verdad sí me gustan mucho y y en lo personal creo que sí es una muy buenos métodos. No todo el siempre se gana, o sea, a veces hay conflictos que no se solucionan, pero al menos son atendidos. Se les da la oportunidad de que las personas hablen. Inclusive a veces mediaciones pues sí se ponen muy, muy altas, entonces hay como reglas en donde si las personas empiezan a alterarse, pues se suspende la mediación, o sea, porque pues no hay un clima adecuado para la mediación. Pero sí, la verdad es que sí está bien interesante. Pues muchas gracias, profe. No, de qué, al contrario, gracias, Eva. Me había olvidado de los trabajos de Eva en este sentido de ejemplificar y aclarar esto de la mediación, pues son muchas gracias por la contribución, Eva. Adelante, Carla tiene levantada la mano. Ya había algo que me llamó mucho la atención y que también plasmé en mis trabajos, era sobre la no violencia, ¿no? Eso nos decía el último autor en la unidad 3, de que yo digo, bueno, pero ciertamente a veces así se resuelven los conflictos, aunque no sea lo ideal. Mi pregunta es, ¿aplicará en la mediación? Yo sé que yo no, o sea, yo no lo aporto, o sea, ¿cómo se dice? Yo no lo usaría de esa manera, para mí sería no violencia, ¿no? Pero estamos claros que la realidad es otra. O sea, eso de pensar de que los conflictos no se van a resolver de esa manera es que se han resuelto así desde el inicio de la humanidad y yo creo que así va a seguir hasta que la humanidad se acabe, ¿no? Entonces, también cuenta como, aunque optemos por la no violencia y por mediar y que todos sean son de paz, ¿existiría como una herramienta también de mediación o no? Pues, ¿qué opinan, compañeras? Pues ahí sería como un conflicto ya detonado y la crisis, ¿no, profe? Que las crisis dan la oportunidad del cambio. O sea, siempre que hay una crisis es porque algo no está bien. O sea, ya el conflicto subió y en la escala del conflicto pues ya detonó, pero igual a lo mejor no hay el clima adecuado para la negociación. Pero como decía usted, siempre hay las personas que no quieren negociar y siempre hay las personas que sí quieren negociar. O sea, cuando hay una marcha, cuando hay todo eso, es porque las personas ya tomaron como estas últimas alternativas, pero en realidad lo que quieren es ser escuchados y lo que quieren es como una solución a esos conflictos. Que a lo mejor sí hay que como que llegar a lo mejor a como a varias sesiones para llegar como a un arreglo. Es como en un divorcio, por ejemplo. Yo pienso que a veces las dos personas están bien negadas y no quieren ni siquiera verse, pero a pasar el tiempo a lo mejor el conflicto se queda como o desescala. Entonces ya hay una posibilidad de diálogo. Entonces, dentro de las posiciones, pues la señora quiere, de sus posiciones, pues es la casa, pero sin embargo la necesidad la necesidad básica sería pues la seguridad de ella estar en la casa y por eso la está peleando, pero la posición pues es la casa. O sea, yo quiero la casa y que me mantenga o que me dé una pensión, pero debajo de esa posición pues la necesidad es tener un sustento económico y una vivienda, y ahí pues ya estamos viendo las necesidades básicas de la persona. Y la otra persona pues bueno, como que al entenderlo pues ya empiezan a ceder, pero sí, sin embargo pues a veces pues se tiene que llegar hasta guerras o crisis en los conflictos, pero llega un momento en que sí, en lo personal pienso que sí tiene que haber un momento pues para algo de negociación. O sea, pues se tiene que dar, inclusive en la violencia en una familia, pues hasta el divorcio pues es una solución. O en el caso o en el caso de una enfermedad muy grave, o sea, pues la solución es la muerte. O sea, de alguna manera tiene que llegar a alguna solución, aunque no sea a través de la mediación. Sin embargo, cualquier solución que dé por terminado ese conflicto, pues se pudiera decir que es buena. No sé si me di a explicar, la verdad. Gracias. Sí, muchas gracias, Eva. Adelante, Jesús.
Sí, profe, pues yo creo que la violencia no es una solución viable, y lo mencionaban varios de los grupos sociales que mirábamos en la unidad anterior, porque genera, vaya, más violencia, aunque en su momento el conflicto aparentemente se solucione porque alguno de los dos bandos, por razones de poder, minimice al otro. El otro grupo pues va a tomar represalias o va a estar todavía latente, ¿no?, el problema, hasta que haya otra nivelación de poder. Y la violencia, pues, claro, dicen violencia genera más violencia, y el conflicto pues va a seguir, ¿no? Entonces, yo en lo personal considero que la violencia no es una vía a la solución de conflictos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Bien, yo pienso que, bueno, Marta, adelante. Gracias, profe. Yo no quiero dejar de comentar lo que leí, los videos que vi que nos compartió de nuestros hermanos de los grupos indígenas de Chiapas, de cómo se me hacía increíble pensar que eso suceda ahora, de cómo ellos evitan a más no poder llegar a manos del gobierno, del Estado, dicen ellos, para ser juzgados con los problemas que tienen en sus comunidades, sino que ellos todavía utilizan, como lo decían ellas, cómo nuestros abuelos resolvían los conflictos. De verdad, eso es, si tenemos tiempo de ver esos videos que nos compartió, hay que verlos todos porque enriquecen mucho. Yo comentaba en mi actividad de que lejos de verse como, en mi caso, son admirables cómo tratan de resolver entre ellos sus problemas. Más que nada es la invitación para que sí vean, es la primer liga que nos pasó esos videos donde vienen cómo resuelven nuestros hermanos los conflictos. Quería comentar eso, y lo hacen de una manera pacífica, lo hacen a través de como le dicen ellos, de un negociador, y sí, se trata definitivamente de poner en la mesa el problema y de buscar la mejor solución. Si se ofendieron, se piden disculpas. Si se rasgaron una camisa, como dicen ellos, la pagan. El caso es que pues, está maravilloso esos videos que nos compartió. Se los agradezco muchísimo, profe. No, gracias, Marta. Adelante, gracias. Siguiendo en la tónica de Marta, yo quiero comentarle, yo tenía una idea completamente errónea de lo que eran las policías comunitarias, ¿sí? Entonces, al ver el video, de veras me quedé pero sorprendidísima, y mis respetos para nuestros hermanos de esos pueblos originales, porque en primer lugar, este tipo de negociación que ellos están luchando por rescatar de las manos del Estado, no es algo que que sea nuevo. Esto viene desde antes de la conquista, o sea, desde antes de que llegaran a conquistarlos, ellos así manejaban sus conflictos y así llegaban a las negociaciones y así llegaban a las soluciones, ¿sí? Y cómo verdaderamente ellos cuando juzgan a alguien y lo meten en esas casas que acá nosotros les decimos cárceles, ellos les llaman las casas de justicia, cómo con un trabajo comunitario logran verdaderamente que la gente se reinserte en la sociedad y no vuelvan a caer en el mismo conflicto, a diferencia de que aquí en el estado las cárceles pues salen más con doctorado, pero en el AMPA, no al revés, o sea, no tienen nada de reinserción o de ayuda, ¿sí? Entonces, ellos rescatan eso y la verdad es que quedó en mí bien claro lo que es un policía comunitario, y ojalá se formaran más, la verdad, porque verdaderamente sí van al conflicto y no es una ilusión, o sea, lo viven esos pueblos, ahí en esas policías comunitarias hay 80 comunidades que lo están trabajando.
y cómo logran esas negociaciones, ¿no? De veras sorprendentes, así que, o sea, confirmo lo de Marta, si tienen chance, vean el video, es la primera liga, está súper interesantísimo todos los casos que son 4 o 5 comunidades, cómo manejan los casos así, de veras sorprendente. Gracias. Pues efectivamente estamos hablando de la actividad 2, la actividad de desarrollo de la unidad 2, y bueno, ahí a cada quien le tocó una temática y hay varios materiales, ¿no? Varios videos. La recomendación es que, bueno, pueden ver que se den una vuelta por las wikis de las compañeras y los compañeros, así de en las otras, y vean lo que escribieron, ¿no? De pronto también, a veces los videos son más didácticos en varios sentidos, ¿no? Pero si quieren, o sea, yo pienso que sí es bueno como esto de revisar las síntesis, porque son síntesis bien hechas, en el sentido de que son puntuales, pero también, por ejemplo, que las complementen con la revisión de los videos, porque eso, pues los videos como que nos dan o nos permiten entender de una forma amplia lo que está sucediendo ahí, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Creo que voy a avanzar, voy a terminar en esta cuestión de la mediación, y dejando como abierta esta pregunta que hacía Carla, ¿no? Creo que es interesante en ese sentido, ¿no? Bueno, hablando de la mediación, pues hay aquí algunas condiciones que son importantes mencionar, ¿no? La cuestión de la infraestructura, la cuestión de la estructura administrativa y el uso de diferentes técnicas, ¿no? Al igual que en la psicoterapia, el manejo de la información, el tratamiento de la confidencialidad, todo este conjunto de elementos que veíamos anteriormente, pues tiene que tener estos aspectos, ¿no? O tiene que contemplar estos aspectos. No puede haber, digamos, a lo mejor confidencialidad o el tratamiento de temas sensibles, pues en una sala o en un lugar donde hay muchas personas, ¿no? De pronto también hay lugares que son interesantes para reunirse o que tienen una tradición de reunión, como en los ejidos, ¿no? O en las salas sociales de las colonias o de los barrios. Entonces, pues ahí hay que hacer uso de esos espacios, hay que ocuparlos, hay que construirlos, ¿no? Además de estos dos aspectos, ¿no? De lo administrativo y las técnicas. No me voy a detener ahí, porque quería finalmente avanzar con esto que mencionaba Eva, ¿no? ¿Qué conflictos son mediables? Bueno, aquí hay 3 formas de conflictos que son mediables, ¿no? Pero hay otros aspectos o otros, ¿cómo se puede decir? Problemáticas, conflictos, violencias, no sé si llamarlos conflictos, pero que no son mediables, ¿no? En el sentido de que requieren elementos o requieren distintas condiciones, herramientas y distintas formas de tratamiento y cauce hacia estas problemáticas, violencias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este texto que les menciono de la Defensoría de Vecinas y Vecinos, algo que no se puede mediar son las situaciones de violencia de género intrafamiliar, ¿no? Por supuesto, las cuestiones relacionadas con menores de edad, ¿no? Y estas cuestiones relacionadas al derecho de la familia, ¿no? Como mencionaba, pues las cuestiones de derecho civil, ¿no? De derecho, a lo mejor hasta penal en ciertos ámbitos, ¿no? Porque tiene que haber, como veíamos en la lámina anterior, pues una infraestructura y una estructura administrativa específica. Como mencionaban las compañeras Marta y Gracia, perdón, para este tipo de justicias la comunidad pues no es lo único, hay un conjunto de comunidades que están apoyando y que están luchando por
su autonomía en el ejercicio de la justicia, ¿no? Entonces, es un contexto ahí grande, complejo, y son un montón de pueblos los que se organizan de este modo, ¿no? Y pues en el caso por ejemplo, de las ciudades o de lugares donde hay esta desestructura de lo comunitario, pues no hay, la justicia moderna es la que nos gobierna, ¿no? Entonces, por ejemplo, otras situaciones que tampoco se median son las relacionadas con las cuestiones laborales, ¿no? En el sentido de que no se median comunitariamente ahí en la comunidad propiamente, ¿no? Sino que requiere una mediación, como nos mencionaba por ahí Jesús Orlando, ¿no? Y también varias compañeras, Lucina, ¿no? Las judicaturas y todo esto, ¿no? Y cualquier asunto de convivencia que involucre alguno de los temas mencionados anteriormente, ¿no? O sea, esos elementos no se pueden mediar. No tiene que haber instancias de justicia mayor, a menos que la comunidad tenga autonomía en el ejercicio de su justicia, ¿no? Bueno, aquí hay algunos sustentos jurídicos de la mediación en México, en eso tampoco me voy a detener, pero sí hay, pues lo que nos mencionaba Eva, ¿no? Concretamente, ¿no? Hay algunos artículos, particularmente el 17 constitucional, ¿no? Que habla de formas alternas de justicia, ¿no? Concretamente, pues los medios alternos de solución de conflictos pues, están reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, lo cual es una cuestión muy interesante, ¿no? Y también, bueno, en esta cuestión de la propuesta de reforma al sistema judicial, ¿no? Aparece ahí mismo como medios alternos de solución de conflictos, pero hay antecedentes que datan de 2008 y 2017, ¿no? Por ahí también hay en las referencias un par de artículos si es que ustedes tienen interés en profundizar en eso, porque sí tienen un sustento legal estas formas de alternativas de solución de conflictos, ¿no? Bueno, finalmente voy a abordar esta cuestión de la negociación, ¿no? Y para a lo mejor parar un poquito y intentar, no va a poder ser esta cuestión del trabajo en grupos pequeños porque estoy viendo en los botones que no está habilitado, pero sí podemos discutir un poco de los hallazgos que ustedes tuvieron en cuestión de lo que comentaban ahorita Marta y Gracia, ¿no? En el sentido de estas formas alternativas de ejercicio de justicia, ¿no? O de búsqueda de solución de conflictos, ¿no? Bueno, esta otra vía de solución, la negociación, pues es un mecanismo que sirve para llegar a un acuerdo que permita esto, lo que mencionábamos, ¿no? Digamos, una manera de hacer como que se pueda hacer que las personas pierdan lo menos posible en la negociación, ¿no? Que se disipen o que se compatibilicen las diferencias cuando las personas quedan conformes, ¿no? De conformidad, cuando esto que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontré esta imagen de dos formas de negociación, ¿no? La que es la competitiva y la colaborativa, ¿no? Distributiva, colaborativa. Ahí ven algunos elementos, ¿no? Y pues la idea es llegar a un acuerdo con base en los intereses de las personas que están involucradas, ¿no? Como mencionaban, me parece que clara, ¿no? De una forma muy atinada, esta cuestión de las partes, ¿no? Y de forma que pues hay estas partes de una u otra manera tengan un margen en el que puedan pues aceptar o
o aceptar aquello que menos les perjudique, ¿no? Yo pienso siempre en ese sentido. Los intereses van sobre todo o en aquello que más te beneficia o en aquello que menos te perjudica, ¿no? Esa es la cuestión de las negociaciones. Bueno, pues aquí hay una cuestión de la negociación tradicional, ¿no? La idea de esta negociación pues sería en estos elementos yo pongo sobre todo atención en la cuestión de pues revalorizar los puntos de acuerdo y sobre todo pues superar el caos, ¿no? Regularmente así se resuelven las negociaciones, pienso yo, ¿no? Hay un conflicto, conflicto muy grave y lo que queremos es superar el conflicto, ¿no? Es como el objetivo más inmediato en una negociación, ¿no? Y acá, pues, estos tres autores, ¿no? En este libro que está ahí, es como pionero en el sentido de que en la psicología social, pues estructura muy bien esta cuestión de la mediación y el conflicto, ¿no? Y ahí, pues Rodríguez Carvajal y Nató, pues ponen un conjunto de etapas, ¿no? De lo que es la negociación, pues tradicional, ¿no? Yo les digo, a mí como esto de las etapas no me gusta mucho, pero pienso que, por ejemplo, si podemos plantear o podemos establecer una especie de reunión así como con orden del día, pues de alguna u otra manera nos puede servir para algo, ¿no? En el sentido de que, pues no necesariamente nos sirva para solucionar de forma así muy concreta, pero sí para a lo mejor decir, no, bueno, yo quisiera ordenar la reunión o preparar esta parte de la mediación o la negociación de esta manera, ¿no? O quitar elementos o meter elementos de modo que pensando en el conflicto de forma muy específica y en su contexto, ¿no? Otra vez podemos pues dar cuenta de estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, por aquí lo dejaría, les voy a dejar la presentación. Yo una duda, profesor. Por ejemplo, un sindicato, ¿es mediador y negociador? ¿O qué es un sindicato? ¿Las dos cosas o una cosa? ¿O nada más negociador? Pues yo pienso que el sindicato es negociador. Bueno, esa es mi perspectiva. ¿Por qué? Porque va a defender los intereses de sus agremiados, ¿no? Ok. Agremiadas de sus agremiados, ¿no? Entonces, ahí quien sería como el mediador, quizá pensando en, no sé, en los trabajadores, el sindicato, el consejo de la judicatura, ¿no? Y la empresa demandada, el mediador sería, por ejemplo, la judicatura, ¿no? Ok. Hablando de mediación, ¿no? Y claro, el negociador pues sería ahí el sindicato, pensándolo. Yo lo veo así, no sé quién. Ok, gracias, sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, muy bien, compañeras, compañeros. Vamos a ir terminando esta sesión. Tenemos 15 minutos más para hablar de esta parte que les pareció muy interesante y a mí, bueno, era algo que me interesaba muchísimo compartirles, ¿no? Que es esta cuestión de las formas alternativas, ¿no? Modos alternativos de construir justicia, ¿no? Yo les llamaría así. Aquí lo está presentado de una forma distinta que pues son a final de cuentas procesos de abordaje de conflictos, ¿no?
Entonces, hay varios, en las wikis hay varios elementos que yo revisé el día de ayer y el día de hoy. Y justo quisiera comenzar por esto que mencionaban las compañeras de la policía comunitaria, ¿no? Es muy importante tener el contexto de la policía comunitaria y también pensar que hay diferentes formas y diferentes experiencias de policía comunitaria, ¿no? En Michoacán, en años recientes, ¿no? Surgieron las autodefensas. Es muy importante distinguir que las autodefensas en muchos casos no fueron policías comunitarias, sino que fueron movimientos sociales distintos y que tenían como objetivo, pues de forma muy específica, acabar con la violencia en sus territorios, pero debido a la emergencia de esta cuestión de la guerra contra el narco, ¿no? Declarada por Calderón. Las policías comunitarias también surgen en este contexto, pero surgen en los años 90, ¿no? Y es muy interesante pensar cómo esta cuestión de la policía comunitaria surge con una perspectiva de hacer justicia, pero no justicia punitiva, ¿no? Punitivista, ¿no? Sino como con esta perspectiva de reeducar, ¿no? Una palabra clave ahí con estas perspectivas de la policía comunitaria, pues es la cuestión de la reeducación. Entonces, esta policía comunitaria sobre todo tiene sobre todo está o se encuentra en las zonas de Guerrero, ¿no? La zona del, no sé, no recuerdo si de la costa, pero sí de la montaña, ¿no? Y entonces ahí hay pueblos indígenas que tienen como, o que tomaron en sus manos esta forma de solucionar sus conflictos, ¿no? Que no solo son conflictos así comunitarios, sino son conflictos sociales a gran escala, ¿no? Y pues esta cuestión de la reeducación, la idea es que alguien que hace un mal o que genera un problema, pues tiene que solucionarlo a partir de la reeducación, ¿no? Y esta reeducación tiene que ser comunitaria, ¿no? Entonces el trabajo comunitario es el que sirve, como bien mencionaban, para que la persona, nosotros estaríamos hablando de este concepto de reinserción. Recuerden que el concepto de reinserción en la perspectiva de derechos humanos, pues está ahí, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna cuestión que quieran agregar por ahí. Si no, Carla, adelante, Carla. También se me venía a la idea de que, bueno, estamos hablando cosas que claro que nos gustaría, pero a veces yo digo, bueno, es nuestra idealización, ¿no? O sea, de cómo tendría que ser, cómo sería. Pero bueno, aparte de la no violencia y todo eso, yo me quedo pensando en lo económico. Lo económico también siempre es como que, es que con dinero todo se soluciona, ¿no? Eso es como una frase que yo digo, es que será real, será mentira. Entonces, ¿cómo nosotros debemos mediar también en esa parte? Pues, en el decir, el dinero es la solución, no es la solución. Claro que sabemos que, o sea, nosotros sabemos que no es la solución de todo. A veces sí, a veces no. O sea, a veces dentro de los valores no cabe el dinero, a veces dices, y estoy hablando de soluciones de todo tipo, ¿no? De cualquier tipo de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de hacer así como preguntas más crudas, pues para dejar como un poco la
la paz y la armonía y la idealización y todo como debería de ser, como para sentarnos también en en lo que nos vamos a enfrentar en la realidad, ¿no? Gracias. Gracias, Carla. Adelante, Gracia. Es que en esa parte que marca Carla, que está bien interesante, los pueblos originales en realidad, en sí, en concreto, la policía comunitaria tiene muy claro que para tratar los problemas internos, les dicen ellos, los problemas que no son mayores, ¿sí? Que no llegan a ser problemas mayores, lo hacen de esa manera porque cada policía comunitario lo hace como un servicio sin paga, ¿sí? Ellos, o sea, ellos no les pagan nada, todo es voluntario y como servicio. Y están muy claros en que si ellos tienen que mandar a alguien hacia las leyes del Estado, porque así las definen, procuran no hacerlo porque saben perfectamente que a la hora que llegan a las leyes del Estado van a perder su dinero, ¿sí? Porque son muy caros los abogados, es muy caro todo con lo que se presentan con las leyes del Estado. Y entonces ya perdieron la vaquita, perdieron la milpa, perdieron la casa, porque pues tienen que estar pagando los abogados. Entonces, en lugar de ayudar a los habitantes del pueblo, pues se vienen en detrimento, ¿no? Entonces, por eso ellos luchan tanto por ser ellos quien juzgue, y ya problemas mayores los mandan a las asambleas altas, a las asambleas mayores. Los problemas menores los ven las asambleas bajas, más chicas, ¿no? Que tienen sus nombres. Pero algo bien interesante es que manejan el conflicto y manejan el diálogo, ¿sí? Porque le marcan lo que va a hacer el que está preso, que no le llaman ellos preso, el que está viviendo en la casa de justicia, le marcan las actividades que tiene que hacer, construir, hacer esto, hacer lo que necesita la comunidad. Pero en las tardes, toda la asamblea de jueces y de todos van y están platicando con él, o sea, enfrentándolo al problema y enfrentándolo a su realidad. Entonces yo creo que por eso, dependiendo del grado del delito, entre 4 o 6 meses o un año que estén pasando por todas las casas de justicia que pertenecen a los pueblos, definitivamente tiene que haber una reeducación, porque eso es lo que están haciendo, reeducando a la persona. Y el documento de libertad no se lo extienden si no ven que está completamente reeducado el que estuvo en esa casa de justicia. Entonces, o sea, ellos tienen muy claro, como dice Carlos, o sea, el dinero que onda, no, aquí no es por dinero, aquí es por amor a todos y por la comunidad, ¿sí? Y preferimos evitar el ir para allá porque allá sí son cuestiones de dinero las que se van a manejar y perder, en pocas palabras. Gracias, gracias. Ahí quisiera, creo que es interesante esta cuestión que menciona Carla, que pone en cuestión una discusión interesante. Bueno, es muy importante pensar por eso es tan importante el capitalismo, compañeras, compañeros. El capitalismo y las sociedades modernas son las sociedades del dinero, ¿no? Son las sociedades de la mercancía, ¿no? El dinero, digamos, es la máxima mercancía, ¿no? La máxima mercancía que hay es el dinero, es la que tiene mayor valor. Y como menciona Carla, pues es la que soluciona todos los problemas, ¿no? El problema, como hemos visto con Bartra, es que hay unas crisis internas del capital que el capital mismo no puede solucionar y que lo van a llevar a su declive, ¿no? Hay varias maneras, digamos, uno de los problemas importantes con esta cuestión de la justicia en términos de esta sociedad, ¿no? y de las otras que estamos viendo, es la intención del acceso a la justicia. Cuando pensemos en conflicto, yo pienso que es muy necesario pensar por qué queremos resolver ese conflicto, ¿no? La comunidad, ¿por qué lo quiere resolver? ¿Para qué? ¿No? Por eso les digo que muchas veces los intereses no se ven. A veces la resolución de conflicto va en función del interés, ¿no?
muchas veces el interés pues, puede ser genuino, pero otras veces el interés es otra vez el máximo valor de esta sociedad, ¿no? Hay dos ejemplos, no quisiera tardarme mucho para dejar la participación, del asesinato, por ejemplo, entre los zapatistas. Los zapatistas mencionan, cuando hay un asesinato, dicen, imagínate lo que hacemos cuando hay un asesinato, ¿no? Tomamos al asesino y lo metemos a la cárcel, ¿no? Lo metemos a la cárcel, ya está, ¿no? Dice, el problema de tomarlo y meterlo a la cárcel es que dos familias se van a quedar sin sustento. La familia del que asesinó y la familia del asesinado, ¿no? Y entonces ellos dicen, a ver, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues entonces el que asesinó tiene el deber de mantener a la familia del que asesinó y a su familia, ¿no? Entonces, la justicia, ¿cuál es, no? O sea, la justicia, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está buscando, no? O sea, no es una justicia otra vez que sea de nuestros antepasados o que se vivió allá en tiempos históricos, es una justicia actual, ¿no? Porque está viendo estos problemas, que es lo que se vive en la sociedad del dinero, pues una escasez de dinero, ¿no? Porque es un bien, y es un bien que al ser escaso se vuelve absolutamente valorado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con dinero pues, se consigue todo, comida, y entonces tenemos que mantener a la familia del que fue asesinado y a la familia. Y entonces ahí hay una suerte de entender esta solución del conflicto de una forma distinta, ¿no? Voy a dejar este ejemplo nada más y no sé si alguien más quiera levantar la mano. Estamos a 2 minutos de concluir la sesión. ¿Alguien quisiera cerrar la sesión con algún comentario, con alguna idea? Nada más agradecerle, profe. Muchas gracias por todo. Y seguimos. Yo igual, profesor. Muchas gracias. Y mi mamá decía, profe, el dinero no es lo más importante en la vida, pero cómo relaja los nervios. Y la verdad es que lo relaja. Sí, efectivamente. Sí, así es. Efectivamente. No, pues yo les agradezco también. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y pues eso, lo ideal es que vayamos buscando otras formas de solucionar, ¿no? Maestro, yo también le doy las gracias y le comunico, entré otra vez a la plataforma y ya me permitió marcar la asistencia. Excelente. Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias de veras, o sea, muy interesante. Y aquí sí, muy buen material. De verdad que muy buen material. Sí, material bueno, estuvo muy bueno. Yo tengo una duda, profesor. ¿Usted qué formación tiene? ¿Doctorado en qué, perdón? Economía Política del Desarrollo se llama. Ok, ¿y su licenciatura? Psicología. ¿Clínica? No, psicólogo general, psicología general. Ok, gracias, profesor. Sí, no, de que les agradezco mucho su atención, sus participaciones y bueno, ahí seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Me da mucho gusto que les agraden los materiales y pues eso, la idea es que estos materiales que ustedes tienen en sus manos, pues los transformen en el compromiso de beneficiar a sus comunidades. Esa es la responsabilidad. Muchas gracias. Muy enriquecedor todo, muy padre. Un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches. ¿Es nuestra última clase? ¿Es la última clase de la carrera? Sí, ya cerramos. No, nos falta una materia. De la falta carrera, una no, materia. Una materia más. Pensé que ya era la última.